cuando su única comida fuerte es un plato quizás de arroz con alguito más, si acaso, pues ¿cómo va a aprender así? ¿Cómo le pides que se concentre en matemáticas o en historia o en español? Es biológicamente imposible. La desnutrición no solo afecta el cuerpo, afecta la capacidad de pensar, de aprender y de soñar, y por lo tanto de prosperar en la vida. Pero la tragedia no termina en la mesa del desayuno o del almuerzo. Digamos que una madre que hace de tripas corazón y consigue algo para la merienda de su hijo en la escuela. El niño llega a la escuela y ¿con qué se encuentra allí? Primero, es muy probable que no tenga un maestro o no tenga un maestro fijo. Para este curso escolar 2024 y 2025 que está terminando, el gobierno admitió de inicio un déficit de 24.000 maestros. 24.000. Se dice rápido, pero eso significa aulas enteras sin un profesor fijo, cubiertas por estudiantes universitarios, por profesores de Llegaipón, por jubilados que regresan por necesidad perentoria de tener más ingresos en medio del escenario inflacionario y de crisis actual, o simplemente personal sin la preparación adecuada. La calidad de pedazos nunca han estado del todo buenas, pero en los últimos años la debacle es ostensible. El Food Monitor Program reportó algo alarmante. El 90% de las primarias cubanas no tienen fuentes de agua potable. Y luego están los apagones, el pan nuestro de cada día. La crisis energética es tan brutal que en provincias como Villa Clara tuvieron que recortar el horario escolar. En mayo, las clases se limitaron a 2 bloques para paliar los apagones de más de 12 horas. Después del colapso total del sistema eléctrico en marzo de este año, provincias como Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque tuvieron que empezar las clases más tarde que el resto del país. Entonces el panorama habitual para un niño en Cuba es este. Se levanta con hambre después de una noche de calor y de mosquitos por el apagón, llega a una escuela que se está cayendo a pedazos, donde quizás no tenga agua, no tenga maestro. ¿De verdad podemos seguir hablando de la educación cubana como una potencia, como algo que nos genera orgullo? Y aquí es donde tenemos que tocar un punto sensible para muchos cubanos, el mito de la potencia educativa. No se puede negar el logro gigantesco, por ejemplo, que fue la campaña de alfabetización de 1961. La UNESCO lo reconoció y lo ha reconocido durante décadas. Durante muchos años, Cuba se enorgulleció, y con razón, de tener educación gratuita, universal y de una calidad que era envidia para muchos países de la región. Los estudiantes cubanos, y esto es totalmente cierto, sacaban buenas notas en las pruebas internacionales de la UNESCO. Pero, y esto es lo más importante, tenemos que hablar en tiempo pasado de estos logros. Esa Cuba ya no está, ya no existe, se fue. El sistema que sostenía esa proeza educativa se ha podrido por dentro. La gratuidad no sirve de nada si los niños no tienen qué comer para ir a la escuela. La universalidad se vuelve una mentira si las familias no tienen dinero ni para un par de zapatos o un pantalón decente. Una de las mayores derrotas simbólicas de la educación cubana es que en Miami ahora mismo se encuentran uniformes docentes de escuelas cubanas, un mercado que ha crecido en la otra orilla porque en Cuba no se es capaz de proveer a los estudiantes de los uniformes que necesitan. Y a todas estas, con la situación actual, el ausentismo se convierte poco a poco en abandono escolar. La propia ministra de Trabajo y Seguridad Social reconoció a principios de este año que muchos jóvenes dejan los estudios para ponerse a trabajar y ayudar en la casa. Las cifras oficiales, como siempre, intentan maquillar la dura realidad. El gobierno reportó unos 21.700 abandonos para el curso 2022-2023, pero expertos independientes aseguran que la cifra real es mucho mayor, sobre todo en zonas rurales donde la pobreza es más cruda y la necesidad de trabajar mayor. El Observatorio de Libertad Académica y la desesperanza de ver que el esfuerzo y el estudio ya no garantizan nada de nada, no son el premio de nada. Y las consecuencias de esto las pagaremos como país durante décadas. Vivir para ver. Por eso es fundamental hablar de esto, hablar alto y hablar mucho, que no quede oculto detrás del silencio oficial. Y ahora quiero saber tu opinión. Quiero que me cuentes lo que ves, lo que vives, lo que experimentas. ¿Tienes hijos, sobrinos, nietos que van a la escuela? ¿Cómo les está afectando esta situación de crisis? ¿Conoces casos de niños que hayan dejado de ir a la escuela por estas razones en tu barrio o en tu ciudad? ¿Crees que queda algo de aquella potencia educativa de la que tanto se habló, o eso es solo un recuerdo lejano? Deja tu comentario aquí abajo. Leemos cada uno de ellos porque tu voz es fundamental para entender la Cuba real. Si este análisis
recuerdas la rutina para ir a la escuela en Cuba en los 90, por ejemplo? El uniforme planchadito, a veces, la verdad, con más remiendos que tela original, pero limpio. La pañoleta, libros viejos, pero funcionales. Libretas muy sencillas donde escribir, números y letras, zapatos bien sencillitos, casi todos iguales. La merienda en la habitual jabita, que si un pan con algo, que si un refresco, era casi un ritual que iniciaba cada mañana con precisión de relojería. Daba por sentado que la educación, ese gran orgullo de lo que se conoce como revolución, era inamovible, una certeza en medio de cualquier cosa, incluso en medio de aquella terrible cosa, esa crisis que llamaron eufemísticamente período especial. Bueno, pues hoy te quiero hablar de cómo ese ritual, que se mantuvo inalterable por décadas, se está rompiendo en mil pedazos, de cómo en la Cuba de hoy, en 2025, las aulas están quedando semivacías, y no es por una nueva pandemia, se están vaciando por una razón mucho más dura y silenciosa: el hambre, la miseria y los apagones. Quédate conmigo porque lo que hoy te voy a contar y comentar es el reflejo de una de las crisis más profundas que vive una isla, nuestro país, que está hipotecando lo más sagrado que tiene la nación, el futuro. Una madre de La Habana Vieja que cría a 4 hijos sola, lo decía con una simpleza que desarma: a veces no tengo ni pan para darles, y por eso hay días en que sus hijos simplemente no van a la escuela porque tienen hambre. No es un caso aislado. Si te das una vuelta por las redes sociales o hablas con la gente en la calle en Cuba, te das cuenta de que esta es la nueva y triste normalidad. Otra madre en el interior del país, con par de hijos en secundaria, lo confirma: ¿tú crees que voy a levantar a los niños a las 6 de la mañana si han dormido 3 horas por el apagón y los mosquitos? Y a eso súmale la odisea de la merienda. Conseguir la merienda, madre mía. Un pan, el más básico, te puede costar por fuera, no subsidiado, unos 350 o 400 pesos. ¿Qué familia puede con esos golpes diarios al bolsillo? Y aquí es donde la cosa se pone más y más seria, porque esto no es solo la percepción de la gente. Aunque el gobierno cubano y la prensa oficial guardan un silencio casi sepulcral sobre el ausentismo escolar, los datos de organismos internacionales o independientes pintan para Cuba un cuadro desolador. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que un increíble 88% de los cubanos vive hoy en pobreza extrema. 8 de cada 10 personas, de hecho, casi 9. Y el 78% de los cubanos ha tenido que comer menos porque no hay o no alcanza. Esto no es un titular, mi gente, es la vida diaria de millones de cubanos. La situación es tan grave que, por primera vez en la historia, la UNICEF incluyó a Cuba en su informe global sobre pobreza alimentaria infantil. Eso fue en el 2024. Piensa en lo que esto significa. UNICEF, la Agencia de la ONU para la Infancia, habitualmente muy cercana y que ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno cubano, está diciendo al mundo que los niños en Cuba no están comiendo lo suficiente ni lo adecuado. Según su reporte, solo una pequeña parte de los niños cubanos come frutas, vegetales o proteínas con regularidad. De hecho, estiman que casi un 10% de los niños cubanos solo come 2 de los 8 grupos alimenticios que se necesitan para crecer sano. Y otras organizaciones como el Food Monitor Program advierten que la situación es probablemente peor, hablando de hambre oculta